Un pastor reformado escribe esto que quiero no citar literalmente, pero ir parafraseando un poco. Uno de los malentendidos comunes sobre la doctrina de la justificación, solo por la fe, es de que es una especie de ficción sin consecuencias prácticas en la vida misma. Este ha sido un argumento polémico utilizado por los apologistas católicos contra la visión protestante de sola fide, la verdad bíblica de que somos justificados por gracia por medio de la fe en Cristo solamente. Además, los antinomianos de todo tipo han argumentado que, dado que los creyentes están bajo la gracia y ya no están bajo la ley, se les permite vivir de una manera moralmente relajada. No importa de dónde vengan estas caricaturas de la vida cristiana, Pablo definitivamente no es la fuente de ninguna de ellas. Todo lo contrario, hermanos. El apóstol se opone totalmente a estas. En su carta a los Romanos, él describe las profundidades del evangelio de la justificación solo por la fe, sobre la cual está arraigada y se desarrolla la nueva vida en Cristo. La justificación, hermanos, es la base de la santificación. La primera es la base de la postrera, y la postrera es el resultado espiritual de la primera. Como aquel gran teólogo Charles Hodge dijo en su comentario sobre la carta a los Romanos, es imposible que alguien comparta los beneficios de la muerte de Cristo sin conformarse a la vida de Cristo. Quiero comenzar esta lección con esto, hermanos, porque la lección del día de hoy tiene que ver con la importancia de la santidad en el ámbito del discipulado cristiano. Tiene que ver con la relevancia y el enfoque que debemos de darle a la santidad en la medida en que escudriñamos la palabra. La santidad, hermanos, nuestra santificación es el objetivo del discipulado, es el fin del discipulado. Y eso es el énfasis de la cuarta lección de este curso de 9 marcas que estamos usando para basarnos a fin de desarrollar estas enseñanzas en medio de nosotros, hermanos. Ahora, quisiera hacer una breve reseña de lo que ya hemos visto en las 3 primeras lecciones en cuanto a este tema del discipulado en la iglesia local. En la lección número 1, hermanos, comenzamos estableciendo una definición acerca de lo que es el discipulado. Y la forma en la que definimos el discipulado fue la exhortación intencional entre cristianos, fundamentada en relaciones deliberadas de amor e instrucción en la palabra de Dios. Hemos estado señalando, hermanos, que la palabra de Dios nos exhorta a los cristianos a discipularnos unos a otros. El contexto en el que el discipulado se lleva a cabo es el de la iglesia local. Lo que hacemos aquí en el Día del Señor es el discipulado. El otro día lo expresaba el pastor Héctor, de hecho. La exposición de la palabra, la entonación de himnos, de salmos, de cantos, forman parte de nuestro discipulado. El tiempo ágape, la exhortación que somos llamados a hacernos unos a otros, es parte del discipulado. Pero estamos enfocando aquí en estas lecciones el aspecto personal en el que todos y cada uno de nosotros deberíamos de involucrarnos. Como cristianos, todos tenemos la responsabilidad de ayudar a otros a conocer a Cristo y a crecer en su conocimiento de Cristo. No se trata de establecer programas formales en un sentido. No se trata de establecer algún tipo de currículum. Se trata de vivir la vida cristiana, hermanos, de asumir la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, dando de gracia lo que de gracia hemos recibido. Se trata de tener carga por nuestro prójimo. Se trata de interesarnos por el crecimiento espiritual de los que nos rodean. Se trata de tomarnos el tiempo de poder conocer a aquellas personas que Dios pone en su providencia cerca de nosotros y procurar hacerles un bien espiritualmente hablando en la medida en que compartimos un poco de lo que el Señor nos ha ido mostrando a cada uno de nosotros. Este es el discipulado del que estamos hablando.
un discipulado relacional, intencional. Y esas son las palabras clave en esto: intencional y deliberado, ¿sí? Son las palabras en las que estamos enfatizando en estas enseñanzas, hermanos. El discipulado no es algo que simplemente deberíamos de procurar que se dé de forma muy casual. Es algo en lo que tendríamos que estarnos ocupando diligentemente. Es algo para lo que tendríamos que estar orando, escudriñando la palabra diligentemente, hermanos. Es algo que tendríamos que hacer de esa manera a propósito, digámoslo, para usar otra palabra además de intencional. Es el dejarnos usar por Dios como instrumentos en sus manos para el crecimiento y edificación de los santos, hermanos. De esto se trata, es de lo que estamos hablando, hermanos. En la lección número 2, hablábamos de algunas de las razones por las que somos llamados a discipular. Y si ustedes recuerdan, mencionábamos en primer lugar una que a primera vista parecería un tanto egoísta: nuestro gozo. Señalábamos que el propio apóstol Pablo constantemente hablaba del gozo que experimentaba al poder ser de bendición en la edificación de los santos. De manera que no es antibíblico el creer que una de las razones para discipular a otros es el gozo que experimentamos en eso, pero la segunda razón sujeta este gozo para evitar que se convierta en algo egocéntrico. Un gozo al saber que Dios es glorificado en todo esto. La gloria de Dios es la razón primaria por la que nosotros deberíamos de disponernos a fin de ser instrumentos en las manos del Señor para el crecimiento de su pueblo. Es de gozo saber que Dios es glorificado cuando esos hermanos que están caminando en la fe comienzan a dar fruto, comienzan a mostrar un carácter cada vez más conforme al del Señor Jesucristo. Es de gozo el reconocer que aún en nuestras muchas debilidades, Dios es capaz de usarnos para ese fin, hermanos, como instrumentos para bendición y el avance de su propio reino, hermanos. Y la lección número 3, reflexionamos acerca de algunas barreras, excusas y temores para no involucrarnos en este llamado que Dios nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros. Algunas de ellas, por ejemplo, decíamos que a menudo podemos decir o argumentar: es que yo no quiero asumir un rol de autoridad, de liderazgo. Y corregíamos nuestro entendimiento de lo que es la autoridad bíblicamente hablando. Porque la autoridad no es en las Sagradas Escrituras enseñada como en el mundo se enseña. La autoridad que Cristo manifestó era una autoridad de siervo. Él se disponía a servir. Él se disponía a dar ejemplo, a manifestar con su propia vida lo que es obedecer a Dios. De manera que la autoridad, bíblicamente hablando, es servir a nuestro prójimo. Y en ese sentido, sí, asumir un llamado al discipulado, la responsabilidad de discipular es asumir un rol de autoridad sobre el hermano al quien estamos tratando de ayudar, pero esa autoridad tenemos que enfocarla desde el aspecto del servicio. En otras palabras, podríamos decir, es asumir el llamado a servir a nuestro hermano, amándolo por medio de instruirle al mismo tiempo que le damos ejemplo de lo que implica obedecer la palabra de Dios. Otra excusa es: no tengo tiempo. Y es que, hermanos, hemos dicho enfáticamente que involucrarnos en esta responsabilidad sí o sí requiere tiempo de nosotros. Necesita tiempo para que usted ore, lea la palabra, se santifique a sí mismo, se involucre en una vida de comunión más profunda con Dios a fin de que realmente pueda ser de bendición para su prójimo. Implica el poder dedicar un momento, tiempo de su semana para poder reunirse con ese hermano, para poder platicar con ese hermano, para poder conocer a ese hermano cada vez un poco más. Requiere tiempo, ciertamente, hermanos. Y por eso es que esta pudiera ser una excusa. Pero, hermanos, otra vez, decíamos que no es un asunto de tiempo, es un asunto de prioridades en el corazón, porque ciertamente muchas de las cosas que hacemos en última instancia no tienen que ver con el avance del reino de Dios y tienen que ver con cosas banales. Hemos dicho muchas veces las redes sociales, la gran cantidad de tiempo que a menudo pasamos hoy en día distraídos en el internet, sea Facebook, sea Twitter, sea TikTok, sea YouTube, o a veces simplemente navegando para
ver qué podemos encontrar. Y encontramos algo de pronto, esto me sirve, esto es útil. Cosas que en nuestra vida habíamos pensado, considerado, pero como estamos ahí pasando el tiempo, de pronto empezamos a creer que tenemos necesidad de entender todas estas cuestiones que de pronto el Internet nos ofrece, hermanos. Así que algunas de esas excusas fueron derribadas a través de argumentos, hermanos. También hablamos de algunos temores. El temor es que yo no soy apto para eso. Hay personas que pueden ser más aptas para instruir a mi hermano. Y es verdad. A menudo eso es verdad. Puede haber alguien que haga las cosas mejor que nosotros, pero el Señor providencialmente nos está poniendo a nosotros y Él promete dar la gracia si nosotros lo buscamos con sinceridad. Así que son excusas y temores que procuramos hacer a un lado, hermanos. Ahora, el día de hoy, hermanos, como decía, quiero enfatizar el tema de la santidad. La importancia de la santidad en el discipulado. El primer punto de nuestra enseñanza el día de hoy es enfatizar cuál es el objetivo final del discipulado. El objetivo final del discipulado es la obediencia. Y de hecho, mientras leíamos el texto en Mateo 28, eso es lo que se destaca. Observe otra vez ese pasaje. El Señor Jesucristo exhorta, por tanto, id y haced discípulos. Luego en el versículo 20, enseñándoles que ¿qué? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, que obedezcan. El discipulado tiene como fin último la obediencia al Señor, la obediencia a su palabra, la obediencia a Cristo. Ese es el propósito que nosotros tenemos que procurar alcanzar en la medida en que nos acercamos con otros amados hermanos para ayudarles a crecer en su entendimiento de la Escritura. Que en última instancia sean hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Eso es verdad de ellos y eso es verdad de nosotros. En la medida en que obedecemos la palabra de Dios es que somos transformados en nuestras vidas, hermanos. En la medida en que aplicamos, ponemos en práctica las cosas que la Escritura nos enseña con sencillez, es que cada uno de nosotros somos cambiados en conformidad a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En días pasados, una hermana nos compartía una lucha que experimentó al principio de su vida cristiana, cuando ella entendió la soberanía de Dios en el ámbito de la oración. De pronto dice que se encontró a sí misma confundida y frenada en sus oraciones, porque de pronto llegó a pensar, bueno, si Dios va a obrar sí o sí, conforme a su voluntad, ¿para qué oro? ¿Cuál es el sentido de la oración? Y esto a la luz de que anteriormente en su vida ella creía que a través de la oración ella tenía el poder de mover la mano de Dios a diestra y a siniestra. Entonces de un extremo pasó al otro y de pronto se encontró confundida. ¿Qué debo de hacer? Ella decía, lo que me ayudó en su momento, después de días y días de agonía sin entender qué debería de hacer ahora con la oración, fue ver que la palabra simple y sencillamente me decía, ora. Ora. Es decir, obedece. No es complejo obedecer lo que la Escritura a menudo dice, hermanos. Nosotros constantemente lo hacemos complejo. Lo queremos confundir. Queremos, por nuestro afán de profundizar ciertas cosas que no es incorrecto, hacer complejo el mandamiento de Dios. Pero la palabra de Dios nos da mandamientos tan sencillos, tan claros, como ese. Orad sin cesar. Orad en todo tiempo. Dad gracias en todo. Son mandamientos que la palabra de Dios nos da y no nos explica a veces las profundidades de la soberanía de Dios, nuestra responsabilidad, pero simplemente nos dice, haz lo que se te pide. Y en la medida en que nosotros hacemos eso, obedecemos la sencillez de los mandamientos que Dios nos ofrece en su palabra, es que podemos seguir creciendo, hermanos. Nuestras vidas van siendo cambiadas. La obediencia es importante por dos razones, según los autores de este curso. En primer lugar, es importante porque Dios es glorificado en la manera en que vivimos. Vaya brevemente a Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11.
Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11. Dice allí la palabra del Señor: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. A través de este pasaje de las Sagradas Escrituras, hermanos, el Señor nos muestra que nuestra obediencia eventualmente es lo que nos lleva a que nuestras vidas sean conformadas al carácter de Cristo en medio del mundo que nos rodea. Pero en medio de todo esto, el propósito final es la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza del Señor. Tenemos que obedecer la palabra. En primer lugar, porque esto glorifica a Dios. Porque esto trae alabanza al Señor. Porque esto es algo que le trae mucha honra. En la medida en que vivimos en conformidad al Evangelio, las personas que nos rodean alaban al Dios de ese Evangelio, hermanos. En segundo lugar, la obediencia es importante porque esta es una marca de ser un verdadero cristiano. La obediencia se manifiesta en aquellos que aman a Dios. La obediencia no solo trae gloria a Dios, pero la obediencia manifiesta quién es verdadero hijo de Dios y quiénes no son los hijos de Dios. Y aquellos que son hijos de Dios son los que aman a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Existe una relación inevitable, dice aquí el autor, entre nuestro amor por Cristo y nuestra obediencia a Cristo. Nuestro amor por Cristo produce en nosotros un deseo de agradarle. Si verdaderamente hemos sido regenerados, si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, nuestro mayor deseo será hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Este es un principio que me ayudó en estos días en un proceso de consejería. Porque en ese proceso de consejería me senté con un matrimonio. Y esto no lo había hecho antes, pero comencé con esta pregunta. Para cada uno de ellos: hermano, ¿diría usted que ama al Señor? Hermana, ¿diría usted que ama al Señor? Ambos, como cualquiera de nosotros, respondería: le amo, pero no como quisiera, o no tanto como debiera, o no tanto como me gustaría, pero le amo. Bueno, mis hermanos, ambos han dicho que aman a Dios. Así que ahora pongo delante de ustedes lo que implica amar a Dios: obedecerle. Obedecerle. Y entonces comencé a dar consejo y al final regresé al principio. Hermanos, si aman al Señor, obedezcan al Señor. No es tan complicado. Mortifiquen su pecado, mortifiquen su iniquidad y muestren su amor por Cristo. Nuestra obediencia va ligada a nuestro amor a Cristo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cómo sabemos que estamos en Cristo? Bueno, por medio de nuestra obediencia. Por medio de nuestra obediencia. Juan está diciendo que si decimos tener comunión con Él, pero estamos en tinieblas, mentimos. Las tinieblas son una alegoría para hablar de la desobediencia, de la vida de práctica de pecado. La luz es la alegoría para hablar de una vida de obediencia a la palabra del Señor. Entonces, si nosotros decimos estar en Cristo, pero no obedecemos su palabra, no deseamos obedecer su palabra,
entonces estamos mintiendo. Todo esto implica, amados hermanos, que una razón para discipular, para ayudar a alguien en el discipulado, es servirle a fin de que éste pueda vivir una vida que se caracterice por la obediencia a la palabra de Dios. Ese es el propósito, el objeto, el motivo del discipulado, hermanos. Ayudar a nuestros hermanos para que por amor a su Dios puedan crecer en su obediencia a su Señor. Ahora, hermanos, algo importante que tenemos que enfatizar aquí. Con esto, no podemos ni debemos caer en el error de creer que lo que buscamos en el discipulado son cambios meramente externos. No, sino que lo que buscamos son un conocimiento teológico interno que obre en el corazón para que eventualmente se manifieste hacia lo exterior, hermanos. El propósito del discipulado, y esto espero que los padres de familia puedan seguir entendiéndolo y profundizándolo, no es simplemente corregir el comportamiento de aquellos a quienes instruimos, en este caso nuestros hijos. El propósito no es meramente que se queden sentaditos y bien portados en una silla, mientras que en su corazón siguen luchando con aborrecer a Dios y aborrecer la palabra de Dios. No se trata solamente de procurar cambios externos. Eso es lo que los fariseos hacían, hermanos. Se trata de ocuparnos de las motivaciones y las necesidades del corazón. Ese es el propósito hacia el que apuntamos. Ese es el propósito al que la palabra constantemente se dirigió. Una y otra vez, nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos porque estos decían obedecer externamente la ley de Dios, pero no estaban realmente obedeciéndola de corazón. Nuestro Dios no es un Dios, no es un ídolo, no es un Dios pagano. Es el Dios vivo y verdadero que se interesa por el corazón de las cosas. No solo se trata de la obediencia externa, se trata de la motivación del corazón para esa obediencia, hermanos. Este es el objetivo del discipulado, y en este punto es cuando nosotros tenemos que entender que ayudar a otros a crecer en su obediencia no es algo que va a ocurrir de un día para otro. Es algo que a menudo requiere un largo proceso, mucha paciencia, mucho trabajo, el dejar lugar para que sea el Espíritu Santo quien esté obrando constantemente en la conciencia de ese hermano. Eso implica que constantemente tenemos que llevarlo y ir nosotros mismos a examinar nuestras propias motivaciones. El por qué hago lo que hago, por qué no hago lo que debería hacer, perdón. Es un constante reflexionar a través de la palabra de Dios y dejar que ésta nos escudriñe y nos examine para que eventualmente las cosas externas vayan siendo corregidas. Es aquí, hermanos, donde entendemos nuestra gran necesidad de buscar el rostro de Dios y depender del Señor para esta labor, hermanos. Porque usted no puede conocer el corazón de su prójimo. No puede conocer realmente la motivación de su hermano, de su hermana en Cristo, de sus hijos. Podemos suponer cosas, pero ustedes y yo no somos el Espíritu Santo, no somos Dios. Y a menudo, si nuestro hermano nos dice que su motivación es la adecuada, tenemos que creer y dejar que el Señor siga obrando en su vida, en su propio corazón. A menudo, si usted sospecha de que quizá hay algo de fondo, tendrá que ser paciente y esperar para que sea Dios quien trabaje y manifieste eventualmente lo que pudiera realmente estar en el fondo, hermanos. Así que, sí, el objetivo es la obediencia, pero no una obediencia externa, sino una obediencia de corazón a la palabra del Señor, que eventualmente nos permite ser conformados al carácter de Cristo. Y para esto, hermanos, es importante motivar la santidad. La santidad. ¿Cómo podemos motivar la santidad en la vida de alguien a quien estamos discipulando? Bueno, dice aquí el autor, comencemos por diferenciar entre lo que ocurre inmediatamente y lo que llega a ser un proceso gradual cuando alguien se convierte en cristiano. La Biblia
habla acerca de diferentes cosas que cambian inmediatamente cuando una persona se convierte al Señor. Juan capítulo 5, versículo 24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús nos dice en este texto que la condición de la persona cambia inmediatamente. Existe un cambio de perspectiva en la vida y una nueva esperanza en la promesa de salvación de Dios. Eso es un cambio que ocurre inmediatamente cuando una persona conoce al Señor. Marcos 1:8 dice: yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Otra de las cosas que cambia luego de la conversión es que el Espíritu Santo viene a hacer su morada en nosotros. Como resultado de esto, el alma tiene una mayor convicción de pecado y sus conciencias se vuelven más sensibles a su pecado. Eso es algo que también cambia radicalmente en la vida de aquel que ha sido transformado por la obra de gracia del Señor. Marcos capítulo 2, versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Algo que ocurre inmediatamente cuando alguien es salvado es que sus pecados son perdonados en este instante, todos y cada uno de ellos, lo cual es otro efecto instantáneo. Y esta verdad puede ser la fuente de una nueva perspectiva acerca de la vida y una continua gratitud hacia el Señor. Cuando una persona se convierte, entonces su identidad cambia. Es justificado, es convertido ahora en discípulo de Cristo, ya no es más lo que antes era, ahora tiene una nueva condición, una nueva vida y un nuevo gozo en el Señor. Sin embargo, esto no significa que todos sus malos hábitos y deseos desaparecerán de forma mágica y por completo. Hay muchas cosas que quedan como remanente en la vida de las personas y esto va a variar de unos a otros. A menudo, amados hermanos, un error que podemos cometer con respecto a nuestros hermanos a quienes queremos ayudar a crecer es que queremos poner nuestra propia experiencia encima de la suya. Si usted estaba atado a algún tipo de vicio en particular y ve que este hermano sigue batallando con eso, no puede explicarse por qué es que él no es liberado de ello y empieza a cuestionar su salvación. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta, personal y particular con el Señor. Y va a haber malos hábitos y deseos con los que se tienen que lidiar constantemente. Romanos capítulo 6 es un pasaje maravilloso acerca del poder del cristiano sobre el pecado. No obstante, es interesante ver que el apóstol Pablo nunca dice una palabra acerca de que las tentaciones serán completamente quitadas. La misma idea la expresa en Gálatas 5, 16 y 17. Aún después de que somos cristianos, la naturaleza pecadora continúa luchando contra nosotros. Aunque como cristianos ciertamente ahora tenemos el poder del Espíritu Santo para ayudarnos cada vez más a vencer ese pecado, hermanos. Pero esto es algo importante. Esto es algo vital al momento de servir en el discipulado de nuestros hermanos. Y es que muchas veces queremos ver los malos hábitos y deseos desaparecer inmediatamente en aquellos a quienes estamos sirviendo. Dice aquí el autor con signos de admiración: no esperes eso. Espera ver al Espíritu de Dios obrar efectivamente para quitar esos deseos y hábitos a través del tiempo. Esto es a lo que los teólogos llaman la santificación progresiva, hermanos. Y esta es una realidad en usted y en mí también. Piense en sus propios pecados, piense en sus propias luchas. Un error que también los padres cometen con sus hijos que profesan fe en Cristo es a menudo querer imponer un estándar sobre sus hijos que ni ellos mismos están alcanzando. Esperan ver a sus hijos leyendo fervientemente la palabra de Dios todos los días, todo el día, cuando ellos no lo están haciendo. Esperan ver a sus hijos orando fervientemente al Señor todos los días, todo el día, cuando ellos tienen lucha también con la oración. Esta es una condición de nuestra naturaleza caída y de la que hablaremos un poco el día de hoy en el sermón. Pero al hablar del discipulado, hermanos, recordemos entonces que lo que buscamos es ayudarles a desarrollar un carácter conforme al de Cristo,
pero es un carácter en formación que requiere tiempo, que requiere un proceso. Este carácter a menudo es desarrollado por medio de las dificultades de nuestra vida, y esas dificultades a menudo tienen que ver con nuestro propio pecado. Romanos 5, 3 al 4 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En nuestros sufrimientos y luchas, aún con el pecado, es que se va desarrollando el carácter de Cristo. Es algo progresivo, es algo paulatino. Esa esperanza se va forjando paso a paso, no de un día para otro, hermanos. Por eso, una vez más, necesitamos buscar depender del Espíritu Santo en esto. ¿De qué forma podemos motivar entonces la santidad en la vida de aquellos a quienes estamos instruyendo? Bueno, primero y ante todo, ora para que Dios te ayude a entender y conocer las luchas de tu hermano con el pecado, y que te dé sabiduría sobre cómo puede ser de bendición para ello. Segundo lugar, asegúrate dice aquí el autor, de discutir modelos de obediencia en la Escritura o varios mandatos bíblicos en los que discutas cómo comparar sus vidas. La Biblia es la mejor herramienta de diagnóstico que tenemos para ayudar a esa otra persona a ver el pecado en su propia vida. Usémosla. Lo que está diciendo es que vayamos a la Escritura, veamos las luchas que se manifiestan en la palabra de Dios y veamos cómo es que lidiaron con esas luchas en la Sagrada Escritura, a fin de ayudar a nuestros hermanos a encontrar el patrón bíblico para lidiar con esa tentación. En tercer lugar, no dejes de compartir las preocupaciones que puedas tener acerca de algunos aspectos obvios en su propia vida. Algunas veces el pecado en tu hermano será claro y tienes que ayudarlo a entender o a ver ese pecado. Otras veces no será tan claro y tendrás que tomarte un tiempo antes de poder discernir qué es lo que quizá está causándole ese tropiezo o esa dificultad en particular a tu hermano. Así que son algunas de las cosas que podemos hacer. En cuarto lugar, en la medida en que Dios hace cosas buenas en tu propia vida, no dejes de procurar mostrarte a ti como un ejemplo. Una forma de incentivar la santidad en tu hermano, a quien estás ayudando a crecer, es dar ejemplo en tu propia vida, hermano. Mostrarle cómo es vivir la vida en Cristo. Esto no significa que vas a ser uno que muestre un estándar de perfección, pero significa que vas a mostrar la forma en la que se debe vivir el Evangelio, y cuando falles te humillarás reconociendo tu pecado, pidiendo perdón y buscando la gracia en Cristo y siguiendo adelante, hermano. Y en quinto lugar, asegúrate lo más que puedas de que cualquier persona a la que instruyas se encuentre bajo la autoridad de una iglesia local. Esto es importante. ¿Por qué, hermanos? Porque a menudo cuando estamos queriendo ayudar a crecer a un hermano que ni siquiera está bajo la autoridad de una iglesia local, hay muchas herramientas de las que no podremos echar mano, hermanos. Pero es importante hacerlo en el contexto de la iglesia local. Y por último, hermanos, de manera muy breve, para no dejar esto inconcluso, no solamente tenemos que procurar la santidad de aquellos a quienes discipulamos, pero tenemos que cultivar nuestra propia santidad, hermanos. Tenemos que cultivar la santidad de nuestras propias vidas. Dice, una manera clara en que puedes evitar tener una actitud no saludable en el discipulado es que tú también debes de estar creciendo en santidad. Y mientras lo haces, Dios te usará como un ejemplo de bendición en la vida de aquellos a quienes estás discipulando. Hay una gran cantidad de textos, amados hermanos, donde el propio apóstol Pablo llama a los creyentes a ser imitadores de él. Uno podría argumentar, sí, pero es que era Pablo, el apóstol. Ciertamente, amados hermanos, pero al mismo tiempo somos llamados a asumir esa responsabilidad como cristianos. Cristo dijo que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Y en virtud de ello tendríamos que buscar crecer en nuestro carácter, de manera que podamos decirle a otros, hermano, estoy tratando de ser como Cristo, sigue mis pisadas.
Pero esto no implica otra vez perfección. Implica humildad, implica reconocer cuando fallamos, implica ser honestos con nuestro prójimo, implica ser transparentes con nuestros hermanos. Pero se espera que nosotros no solo prediquemos y enseñemos con nuestra palabra, sino que lo hagamos también con el ejemplo. Así que tenemos que cultivar la santidad, hermanos. Y algunas maneras en las que aseguramos que permanecemos santos en nuestra propia vida serían estas. Déjeme mencionar esto para aquí terminar este estudio porque ya me comí algunos minutos. Asistamos regularmente a congregarnos, dice aquí en primer lugar como consejo. Cultivemos nuestro tiempo personal con el Señor de forma regular. Leamos regularmente acerca del carácter de Dios en su propia palabra. Procuremos ser cristianos que rindan cuentas a otros hermanos en nuestra iglesia local. Esforcémonos regularmente por servir a nuestro prójimo en el ámbito de la iglesia y en el ámbito de nuestra comunidad. Estas son algunas maneras, según el autor de este estudio, en las que nosotros podemos asegurarnos de seguir cultivando y creciendo en santidad en nuestras propias vidas. Así que consideremos todas estas cosas. Dice finalmente, ser ejemplo no significa que siempre haremos lo correcto. Después de todo, todos seguimos estando en pecado. El proceso de ser hechos santos continúa sucediendo aún en el discipulador. Sin embargo, significa que aun cuando pecamos, los cristianos más jóvenes ven la manera como manejamos ese pecado. ¿Nos reímos de esto o lo tomamos con seriedad? ¿Procuramos hacer cambios o esperamos que mejor nadie diga absolutamente nada? Seguramente esto nos hace vulnerables. Pero no existe una mejor manera para un cristiano joven aprender que vernos a nosotros luchar en ese proceso de nuestra santidad. Esto es lo que implica ser ejemplos, hermanos. En el ámbito del hogar podemos aplicarlo, ¿no? No es que nuestros hijos vean que somos perfectos, es que ellos vean con sinceridad cómo lidiamos con el pecado. Cuando los ofendemos a ellos, tratamos de hacer como que no pasó absolutamente nada, porque ese es el patrón que ellos van a tomar. Cuando pequen van a hacer como que no pasó absolutamente nada. O vamos y confesamos nuestra iniquidad, nos humillamos reconociendo que hemos hecho mal, para que ellos a su vez entiendan que cuando pecan tienen que ir y reconocer su propio pecado. Nos burlamos del pecado, lo minimizamos. Bueno, ellos van a hacer exactamente lo mismo. Van a minimizar el pecado, van a burlarse del pecado. Lo mismo es con respecto al discipulado, hermanos. Si tu hermano en Cristo, a quien estás tratando de ayudar a crecer, ve que pecas, pero minimizas ese pecado, él va a hacer exactamente lo mismo. Si él ve que tomas seriedad en el asunto, él va a entender que cuando caiga en algún pecado tiene que ser serio para tratar con él. Si él ve que te autojustificas, lo minimizas, lo niegas, bueno, él va a entender que esa es la forma de lidiar con el pecado en su propia vida, hermanos. Esto es lo que implica ser ejemplo, hermanos. Quiera el Señor ayudarnos y concedernos gracia para que podamos considerar la importancia de la santidad en este tema que es el discipulado. Resumiendo, crecer en santidad personal es un objetivo primario de nuestra exhortación en las relaciones de discipulado. Un discipulador fiel motivará de manera específica una mayor santidad en cualquier amigo a quien se encuentre discipulando. Y por último, crecer en santidad es algo esencial para todo creyente, el discipulado y el discipulador por igual. Que el Señor nos ayude, hermanos, en este tema que es tan importante, vital, fundamental, y que sobre todo por su Espíritu nos dé gracia para poder comprenderlo apropiadamente y asumir ese precioso llamado que Dios nos ha concedido, hermanos.